Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Si pensamos en imágenes épicas de barcos abandonados, es muy probable que nos venga a la mente una imagen en específico. La del naufragio del Panayotis, en la playa del naufragio, en la isla de Zakynthos en Grecia. Y no solo porque es la imagen más icónica de la isla de Zakynthos, y una de las más icónicas de Grecia, junto con la Acrópolis y con un pueblo en Santorini, sino porque también es un popular fondo de pantalla en Windows. Lamentablemente no es tan fácil ver esta imagen icónica en persona, aún si están viajando por Grecia. Lo bueno es que existen otros naufragios que son menos conocidos, pero igual de épicos y mucho más fáciles de acceder. En nuestra aventura de hoy vamos a explorar otros barcos abandonados en Grecia. El primero de los barcos es el MS Mediterranean Sky, que se encuentra semi hundido a unos pocos kilómetros de Atenas, en las afueras de la ciudad de Leipzig. Pero primero, un poco de historia. El MS Mediterranean se construyó en 1953 con el nombre de Ciudad de York y funcionó durante casi 20 años uniendo en 15 días las ciudades de Londres y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Luego, en 1971 fue vendido junto con otros 3 barcos a Karageorgis Lines en Grecia, donde fue convertido en ferry y se le puso el nombre de MS Mediterranean Sky. Estuvo en funcionamiento hasta el año 1996. Se lo ancló en aguas poco profundas en la bahía de Levsina a finales de 2002 y en enero de 2003 se volcó y permanece así semisumergido desde entonces. En el año 2017 el grupo de grafiteros One Up pintó su nombre sobre la superficie expuesta del barco, como se ve en Google Maps. Hoy en día se ve de la costa bastante bien y bastante cerca. Se encuentra a 6,5 kilómetros del centro de Levsina y a 6 kilómetros de la estación de tren de Nea Peramos. Si planean visitarlo, recomendamos también visitar las ruinas de Levsina y aprender un poco de su historia. Para el segundo de los naufragios vamos a ir al Peloponeso, al norte de la península de Mani, en las afueras de la ciudad de Gizio. Al naufragio del Dimitrios se le atribuye la misma historia que al Panayotis, que se utilizaba para traficar tabaco entre Turquía e Italia, y que se le prendió fuego para ocultar la evidencia de esto. Pero la verdad es bastante más aburrida. El barco amarró en el puerto de Gizio en diciembre de 1980 porque el capitán necesitaba tratamiento médico de urgencia. En ese momento surgieron problemas económicos con la tripulación que se sumaron a problemas con los motores y a medidas tomadas por varios prestamistas, lo que acabó con toda la tripulación despedida y el barco varado. El barco permaneció amarrado en Gizio hasta junio de 1981, donde se lo remolcó fuera del puerto porque se lo consideraba inseguro debido a que tenía filtraciones en el casco y otros desperfectos. En noviembre de 1981, una tormenta lo llevó a 4 kilómetros de donde estaba anclado y en diciembre de 1981 quedó varado finalmente en la playa de Baltaki, donde permanece hasta ahora. Los restos se pueden ver desde la carretera y la vista impresiona desde todos los ángulos. Se recomienda no aproximarse a los restos, pero en caso que lo hagan, hacerlo con mucha precaución por tierra y con extremada precaución por agua, ya que se encuentran partes sumergidas en las cercanías del barco que no se ven desde la superficie. Y si planean visitarlo, recomendamos también hacer una parada en el pueblo marítimo de Gizio, que tiene muchísimo encanto. Hasta la próxima.